Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Coré y el día de hoy vamos a tener un tiempo para escuchar un devocional que he titulado Iglesia Mundial. Haré referencia principalmente al capítulo 9 de Esdras. Aunque solo voy a leer una parte, les invito a que puedan tener un tiempo para echarle un ojo cuando puedan. La versión que utilizaré es la Reina Valera 1960 y dicen así los primeros versículos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Vemos que a Esdras se le acercan los líderes del pueblo de Israel y le empiezan a decir que el pueblo en general practica costumbres abominables. Como consecuencia, se mezcló el linaje de Israel con el de los pueblos vecinos. Si revisan en los siguientes versículos, se encuentra una oración que hace Esdras al Señor, donde reconoce cuán bueno ha sido Dios con ellos, y a pesar de todo lo que había hecho, el pueblo seguía siendo infiel. Lo que ocurrió con el pueblo de Israel es algo que tristemente sigue pasando en la actualidad, ahora con la iglesia. Es decir, hombres y mujeres del Señor escogen como pareja a alguien inconverso o que no es constante. ¿Y qué es lo que ocurre? Dejan de servir a Dios como Él quiere, empiezan a adquirir costumbres que no deberían e incluso pueden alejarse totalmente de Él. En fin, pasan cosas malas. Si no me creen, denle una revisada a las historias de Sansón y Salomón. Ahora, claro que existen casos, y quizá alguno de ustedes podrá conocerlo o serlo, donde un matrimonio de un creyente y un inconverso, pese a todas las dificultades, termina rendido a los pies del Señor, siendo el esposo y la esposa siervos de Dios. Esto no significa que siempre será así, o es algo que deberíamos seguir o imitar. En varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en las cartas de Pablo a los Corintios, en versión Reina Valera dice: no os unáis en yugo desigual. Muchos pueden argumentar que yugo desigual no es exactamente o no dice explícitamente que es matrimonio, pero existen más versículos donde se menciona que el matrimonio debe ser en el Señor. Así que, para ya no salirse tanto del tema, un cristiano no debería buscar a una esposa o esposo, si es que es cristiano, no creyente. Lo mismo aplica para los que hacen el llamado evangeligar o citas misioneras, también se les conoce. ¿Y qué es esto? Pues es que un cristiano salga con un no cristiano con el objetivo de llevar a esa persona a Cristo. Regresando al tema principal, podemos ver cómo la influencia de una pareja no creyente tuvo repercusiones negativas para el pueblo de Israel, como lo de las costumbres abominables. Ahora, quisiera que veamos esto en el mundo de hoy. Como lo mencioné anteriormente, actualmente en la iglesia hay matrimonios donde uno de los dos miembros no es cristiano. ¿Les puede pasar lo mismo de Israel? Sí, sí puede. También como puede no pasarles. Pero el asunto aquí es que esto de las malas costumbres no ocurre exclusivamente por unirse en matrimonio con un inconverso. ¿A qué me refiero con esto? Esto es lo que da origen al título del devocional: Iglesia Mundial.
no es porque la iglesia se encuentre en todo el mundo, sino porque hay mucho mundo en la iglesia. ¿Y qué es mundo? No estoy hablando de un planeta o de personas, sino el sistema en general, el modo de pensar que tienen los inconversos y que tristemente se han adoptado muchas costumbres de ellos. En la Biblia se muestra que la luz y la oscuridad piensan diferente. En más de una ocasión se muestra cómo existen dos bandos, muchos ejemplos, luz y oscuridad, blanco y negro. Nosotros estamos llamados para ser hijos de luz. Y a pesar de eso, la iglesia en general se ha vuelto muy permisiva. Nuevamente, no estoy hablando del matrimonio solamente. Eso fue la base de la historia que vamos a contar en el devocional. Lo que quiero decir es que esto ocurre en la vida diaria. El mundo quiere que todos tengamos el pensamiento de que todo es relativo o subjetivo, que cada quien puede tener una percepción de quién es Dios y qué es lo que quiere, que lo que dice la Biblia es solo un punto de vista y no es la verdad absoluta, y no es así. Esta forma de pensar ha entrado en la iglesia y ha engañado a muchos creyentes, lo que hace que su fe se debilite, dejen de asistir a las reuniones y que ya no se interesen en lo que Dios quiere. Ahora, paréntesis muy grande. Con esto no estoy diciendo que la iglesia le debe negar la entrada a la gente con esta mentalidad para escuchar las reuniones. Todo lo contrario. Nosotros invitamos a las personas que nos conocen al Señor para que sepan de la verdad y algún día pueden llegar a los pies de Jesús para disfrutar de la libertad del pecado. Al fin y al cabo, hemos sido llamados para predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Cerrando paréntesis. Otra cosa. Al decir que la iglesia es muy permisiva, no solamente es con este tipo de pensamiento de que todo es relativo, sino con que cosas que pudieran parecer muy insignificantes o que no les damos mucha atención. Vamos con un tema muy común: disfraces en la escuela por el Día de Muertos. Muchos papás permiten que sus hijos vayan a la escuela disfrazados de calaveras, de Catrín, de Catrina y otras cosas en general. El Día de Muertos es un festejo a la muerte, le cueste a quien le cueste. Y es algo que muchos creyentes ignoran. Y bueno, pues eso es muy evidente, pudieran decir algunos. Y sí. Pero hay otras festividades que se celebran en la iglesia que provienen del mundo, como el Día del Padre, Día de la Madre, del Niño, de la independencia de un país en algunos casos. Cosas que son buenas, pero el problema está en que se les da preferencia sobre Dios, sobre los planes, las cosas de Dios. Ahora se busca celebrar este tipo de festividades con tal de atraer gente, o en algunos casos mantener a los congregantes felices. Y ahí está el problema. Es muy grave. Último ejemplo para costumbres que parecen inofensivas pero que no lo son. Hablando a los padres de familia cuando celebran la Navidad. ¿Cuál es el objetivo? Recordar que en algún punto de la historia, no necesariamente diciembre, ¿llegó Jesús al mundo? ¿O es un bonito tiempo para que un señor llamado Santa Claus le traiga regalos a las personas que se portan bien? No es malo dar regalos a los hijos, pero ¿por qué hemos permitido que, con tal de que los niños tengan una bonita infancia, les tengamos que contar una verdad diferente? Cosas sencillas podemos ver, pero que hacen que pequemos. Robar es pecado, absolutamente. Ya sea un banco o el lápiz del compañero que tenemos al lado. Mentir es pecado. No importa si es una mentirita blanca, como se suele decir.
En esta mañana, tarde o noche, cuando estén viendo este video, quiero que reflexionemos. ¿Qué tanto mundo hay en la iglesia? ¿Qué tanto mundo hay en la vida de cada uno de nosotros? Y siendo totalmente sinceros, considerando algunos ejemplos que mencioné. La gente nos llamará aguafiestas, pero la persona número uno en nuestras vidas es Cristo. Y nuestra máxima prioridad es hacer lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, ser cada día más como Él. Y Él es santo, que es santo apartado del pecado. Pero no nos desanimemos. Nuestro Padre es un Dios perdonador. Si nos hemos dejar por alguna costumbre de este mundo, es un buen momento para pedirle perdón y no volver a practicar eso que es abominable. Tengamos un breve tiempo de oración. Señor, te damos gracias porque permites que tengamos este tiempo, este devocional. Nos recuerdas que todo el tiempo tenemos que estar alertas, que en la iglesia, en tu iglesia, no se deben permitir las prácticas, las costumbres que el mundo practica. Ese pensamiento de que está bien que cada quien piense como quiere, que hay un Dios para cada quien, que no es un Dios único, lo que dice tu palabra no es verdad. Todo eso, Señor, no puede formar parte de la iglesia. Fortalécenos todos los días, no solo mientras nos congregamos, los domingos para rendirte culto o los días que se hacen oración, sino en nuestras casas, con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela. En todo tiempo nosotros somos iglesia, formamos parte del reino. Te pido que no permitas que eso se nos olvide, que siempre seamos conscientes a quién le servimos, quién es nuestro Dios, qué es lo que quiere y que nosotros tenemos que ser santos. Eso implica que muchos nos rechacen, probablemente perdamos muchas cosas, pero está bien porque sabemos que no es en vano, sabemos que eso es lo que tú nos has mandado a hacer, que seamos como tú, y fortalécenos porque no es fácil, se necesita mucha valentía poder ser diferente en un mundo donde todos te juzgan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de este devocional. Espero que con el mensaje hayamos podido entender el peligro de adoptar las prácticas del mundo, y como vimos son cosas que no parecen dañinas, pero bueno, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando se sube un nuevo video. Dios los bendiga a todos y nos vemos.